Dios los bendiga, bienvenidos a nuestra red. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial Suba Orquídeas en Bogotá, Colombia, quiere invitarte a sus reuniones en la calle 157A, número 98A28, los días martes y viernes, 6 de la tarde, domingos, 9 de la mañana. Para mayor información, teléfonos 780-6102, 320-877-9521. Serviremos al Señor, mis generaciones y yo. Serviremos al Señor, adoraremos y reinaremos contigo, Señor. Tu amor está sanando. Libro de Éxodo, capítulo 40. Vamos a ubicarnos entonces en el versículo 1. Leemos desde el 1 hasta el 7. Y luego nos vamos para el Nuevo Testamento. Entonces nos vamos para Hebreos, el capítulo 9, el versículo 1. Y leemos algunos versículos también. Así que mantén ahí un separador o algo para que no pierda la cita del Nuevo Testamento. Voy a leer para ustedes estos versículos. Lo hago con mucho respeto, bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio. Y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después pondrás en el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Vámonos entonces para Hebreos capítulo 9. Versículo 1. Leo algunos versículos. Ahora bien, en el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalles. Amén. Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, grande obrador de milagros, obrador de señales, obrador de maravillas, reconozco ser pequeño e insignificante, pero reconozco la gloria y la grandeza del Señor, del Dios Todopoderoso, del Creador de los cielos y de la tierra, del alto y sublime, del eterno y glorioso, del que tiene poder, del que tiene autoridad, del que conoce lo más íntimo, los pensamientos, las intenciones del corazón. Dios altísimo y glorioso, te ruego que esta palabra que se va a predicar, que se va a proclamar en esta hora, haya cabida en cada corazón, en cada vida. Mientras su palabra se proclama, se sanen los enfermos, se liberten los cautivos, se levante el ánimo del pueblo y las fuerzas sean multiplicadas. Nuestro entendimiento sea abierto e iluminados con el poder de tu Santo Espíritu.
Señor de toda la gloria, reprendo toda obra del diablo, todo plan de las tinieblas que se quiera oponer a la bendición, a la atención que tu pueblo vamos a prestar. Te pido que esta palabra transforme en primer lugar mi vida y también la vida de los hermanos en este lugar. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? Tomen asiento, por favor. Qué bendición. Mano Ignacio le estaba quedando pequeño el lugar ya. Dios es bueno. Dios lleva su obra siempre en victoria, siempre en bendición. Bien, vamos a tratar un tema en esta mañana. Entrando hasta el lugar santísimo. Entrando hasta el lugar santísimo. ¿Cuántos anhelamos entrar hasta el lugar santísimo? Amén. Hay unos pasos que establece la palabra del Señor para entrar hasta el lugar santísimo. Analizando el capítulo 40 del libro de Éxodo, me llama profundamente la atención la forma como Dios le ordena a Moisés que organice el culto, que organice el tabernáculo, los muebles, los utensilios que hay ahí en ese tabernáculo. Me llama la atención algo del versículo 2, dice que pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Me llama la atención algo. Me llama la atención que Dios le da la orden a Moisés, pero le da la orden de que ordene el tabernáculo, que lo organice, que coloque los utensilios que van a estar ahí, pero que lo haga de adentro hacia afuera. Note que empieza ordenándole con el arca del testimonio, con el lugar santísimo. El tabernáculo está dividido en 3 partes y vamos a hacer aquí como el simulacro en este lugar. Allá está el lugar, el atrio, está dividido en 3 partes. Estaba de adentro hacia afuera, encontramos el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. Vamos a dividirlo entonces. Allá digamos que es el lugar, el atrio. Ahora vamos, dijimos de afuera, de adentro hacia afuera. Ahora vamos de afuera hacia adentro. Cuando entraban las personas, los sacerdotes, lo primero que se encontraban era con el atrio. Digamos que ese es el atrio. Supongamos que este es el lugar santo. Y esta parte es el lugar santísimo. Entonces vamos a caminar, vamos a hacer un recorrido hoy a través de la palabra del Señor, teniendo en cuenta algunas cosas. Teniendo en cuenta que esto es un símbolo. Y el apóstol Pablo le escribe a los corintios y les dice que lo que le ocurrió al pueblo de Israel era como una sombra de lo que había de venir. En otras palabras, era una tipología. Tipología es una sombra que proyecta una verdad. Eso es tipología. En este caso, digamos, allá se ve una sombra, estiro mi brazo, al fondo se ve una sombra, pero es la realidad de algo que está delante. Eso es una tipología. Así que encontramos esto, tipología con lo que corresponde a nosotros como iglesia del Señor. Ahora, quiero aclarar algo, no podemos ser dogmáticos en darle significados de cualquier forma o de cualquier manera o darle una abundancia de significados a cada utensilio que vamos a tratar. Siempre tenemos que preguntarnos algo, ¿qué significaba para el pueblo de Israel y qué dice el Nuevo Testamento con respecto a ello? Y así poder aplicarlo a nuestra vida. Algunos dicen que allí estaba Cristo en su totalidad. Muy bien, lo vamos a mirar también, pero tiene mucho que ver con el transitar del creyente desde el día que aceptamos a Cristo hasta que entremos un día en su plenitud, hasta que entremos en su gloria. Se hace un recorrido, porque la Biblia nos dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Eso somos nosotros. El día que aceptamos a Cristo, empezamos un viaje. Nosotros siempre decimos, estamos de viaje. Amén. Y nos vamos a ir con Cristo. Pero para podernos ir con Cristo hay que transitar, hay que dar unos pasos. Y no podemos fallar en esos pasos. Porque si fallamos en alguno de ellos, es muy posible que nos llevemos grandes sorpresas. Es posible que el día que el Señor haga sonar la trompeta y levante la iglesia, muchos de los que tenían la Biblia, el himnario, cantaban, oraban, alababan, se queden. Pero Dios es bueno. Dios nos habla a través de su palabra para que nosotros nos afirmemos delante de Él y para que nos preparemos para ese viaje. Y de hecho debemos estar preparados para ese viaje. ¡Amén! Alabado sea el Señor. Pero mientras estemos aquí, tenemos que transitar, dar estos mismos pasos que tenían que dar los sacerdotes. Porque recuerde que nosotros somos sacerdotes. ¡Amén, amén! Somos reyes también. ¡Amén!
Somos reyes. Pero no se nos puede olvidar que aunque somos reyes, tenemos categoría de reyes, pero responsabilidad de esclavos. Somos esclavos. Y un esclavo no tiene derecho a exigir nada. Debe estar sujeto a lo que su amo le diga. Nosotros estamos sujetos a lo que Dios diga en su palabra. Por eso, como Dios es el dueño y Señor de la obra del evangelio, Él es el autor, Él ordenó que se ordenara el culto en el tabernáculo. Tabernáculo quiere decir la morada de Dios con los hombres, de adentro hacia afuera. Y todo aquel que quisiera entrar de afuera hacia adentro, obviamente, debía pasar por ese camino. Y no podía decir nada porque Dios es el que da las órdenes. Por eso cuando llegamos al evangelio, no llegamos diciendo, algunos llegamos diciendo así, pero cuando llegamos a la palabra nos damos cuenta que no es así. Es que a mí esto no me gusta. Porque es que si el evangelio está en la palabra, nos tiene que gustar. Nos guste o no nos guste, es la palabra del Señor. Nos guste o no nos guste, esté de acuerdo. Hay gente que dice, es que yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me gusta el evangelio, yo sirvo a Cristo, me gustaría convertirme, pero es que son tan exigentes en esa iglesia. Es que en eso sí no estoy de acuerdo, en eso no estoy de acuerdo. Bueno, es que si Dios lo establece, debemos estar de acuerdo, nos guste o no nos guste. Es la palabra del Señor. Yo no puedo cambiarla, no puedo modificarla, no puedo dar otro mensaje, ni venderlo, ni regalarlo por nada, porque es la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo dice, ay de mí si no anunciar el evangelio. Yo debo anunciarlo, debo enseñar la palabra. Pero eso vamos rápidamente porque este es un estudio que nos lleva bastante tiempo y es un poco profundo, pero vamos a dar los pasos rápidamente para empezar entonces a transitar. Es muy posible que en algún paso nos estemos quedando y Dios nos organice nuevamente en este día, nos lleve en esta hora, nos haga una evaluación, nos haga un examen, una radiografía a través de la palabra, y al finalizar la enseñanza tengamos que reconocer realmente yo me estaba equivocando, estaba yendo por el camino que no era. Bendito sea el Señor. Bien, entonces se organizó así. Se empezó a organizar desde el lugar santísimo y en el lugar santo. ¿Qué había? Vamos a mirar lo que había en el lugar santísimo. ¿Qué encontrábamos allí? En el lugar santísimo estaba el arca ¿de qué? Del pacto. Tengamos en cuenta porque vamos a nombrarlas de adentro hacia afuera, pero luego vamos a empezar a transitar por estos mismos elementos de afuera hacia adentro. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto y le dijo, y la cubrirás con el velo, versículo 3. Pero dice, después de eso había un velo, estaba el lugar santísimo y había un velo. Al lugar santísimo no entraba cualquiera, entraban los sacerdotes, el sumo sacerdote, una vez al año. Es más, y si se demoraba mucho, el pueblo entendía que algo había pasado, o había tenido una visión, estaba allá, o estaba, o se había quemado, o se había calcinado. Y le amarraban una campanita allá, y si el sacerdote se demoraba mucho, entonces tiraban el hilo para hacer sonar las campanitas, a ver si el hombre vivía o a ver qué le había pasado. Bien, vamos para el lugar santo. En el lugar santo habían 3 utensilios. Allí estaba, al frente estaba el altar del incienso, al lado izquierdo estaba el candelabro y al lado derecho estaba una mesa con unos panes. Y luego se sigue la organización. Ya en la parte de afuera del atrio, seguido había un lavacro, como una fuente. Y más en la parte de afuera estaba algo que se llamaba un altar, que se llamaba el altar del holocausto, o también llamado altar de bronce. Ahí lo encontramos aquí en el capítulo 40. Si usted mira detenidamente, el verso 5, el 4 en adelante dice, meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás también el candelero, encenderás sus lámparas, pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca, hasta ahí estamos en el lugar santo, y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Había otra cortina. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión, y pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Entonces mire, ahora vamos a mirar un poco para que tengamos en cuenta de afuera hacia adentro. Cuando el sacerdote del pueblo venía a ofrecer, venía únicamente hasta la puerta, hasta el atrio, y ahí le entregaban al sacerdote
el sacrificio, el animal para el sacrificio. Lo primero que llegaban y lo primero que se encontraban ahí era ¿qué? El altar del holocausto. Y después del altar del holocausto, si seguimos transitando, entonces encontramos una fuente, la fuente. Y luego para entrar al lugar santo, se encuentra, lo primero que entraba y se veía al frente era el altar del incienso. Ojo que una cosa es el altar del holocausto y otro el altar del incienso. Luego al lado izquierdo encontraba un candelabro, que era el que estaba prendido y estaba alumbrando todo el lugar santo. Y al otro lado estaba una mesa con unos panes. Entonces se seguía entrando y para entrar al lugar santísimo allá estaba el arca del pacto que contenía la vara de Aarón, una urna de oro con el maná y unos querubines que estaban ahí inclinados en símbolo de adoración. Muy bien, dije que esto tiene mucho que ver y mucho significado. La Biblia es muy específica y arroja mucha luz con respecto a ello. Así que vamos a empezar a entrar. ¿Cuántos queremos dar el primer paso? Amén. Vamos a dar el primer paso. Vamos entonces a hacer el recorrido desde afuera hasta el lugar santísimo. Vamos a recorrer hoy desde afuera hasta el lugar santísimo. Vamos a hacerlo a grandes rasgos porque el tiempo es breve. El tiempo es nuestro enemigo y vamos a andar rápidamente. Entonces, cuando nosotros entramos a formar parte de la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor son todos aquellos que hemos sido lavados, comprados con la sangre de Jesucristo. Porque quiero aclarar algo, el apóstol Pablo, en la sabiduría que Dios le dio, guiado por el Espíritu Santo, seleccionó la raza humana en tres grupos, judíos, gentiles y la iglesia del Señor. O sea, ¿quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no han aceptado a Cristo. Los judíos, la descendencia de Abraham, y la iglesia, los que hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Llegamos a Cristo. Lo primero para empezar a transitar y llegar al cielo un día, a heredar las promesas, lo primero que nosotros, cuando llegamos a algún lugar, cuando llegamos al lugar a transitar por este peregrinaje, por este camino del evangelio, lo primero que se hace es aceptar a Cristo. Cristo, el altar. Cuando llegamos y nos encontramos con el altar del holocausto, porque ahora estamos entrando, este altar del holocausto representa a Cristo que se ofreció por nosotros, que se entregó por nosotros. Es el dueño de la obra, es el dueño del evangelio. Él nos dio gratuitamente la salvación. Es Cristo el Señor. Él derramó hasta su última gota de sangre por todos nosotros. Para que usted estuviera hoy sentado en este lugar, amigo, amiga, hermano, hermana, ha sido necesario que alguien un día se ofreciera, viniese y abriese sus brazos en la cruz del Calvario y pagara el precio que nosotros no podíamos pagar. Derramara su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En el Antiguo Testamento la gente no tenía el privilegio que tenemos hoy nosotros. En el Antiguo Testamento habían intermediarios que eran los sacerdotes. Hoy nos acercamos directamente a Dios a través de Jesucristo. La Biblia dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Él es el Señor. Y no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en quien podamos ser salvos. Es en Cristo el Señor. En el Antiguo Testamento, cuando alguien pecaba, entonces tomaba un animal de acuerdo al pecado y llevaba y lo ofrecía al sacerdote. El sacerdote el pecador ponía las manos sobre el animal y luego el pecado del pecador se transfería al animal y el sacerdote degollaba el animal. El animal moría y el pecador vivía. Así era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nuestros pecados fueron pasados a Cristo. Cristo murió para que nosotros vivamos. Él murió, pero no se quedó en la tumba. Está a la diestra del Padre. Él es nuestro abogado. Él es el que intercede por nosotros. Así que nadie puede adquirir salvación de otra forma o de otra manera. La única forma, la única manera es aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Hay gente que especula por diferentes caminos.
El sabio Salomón dice: hay caminos que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Jesucristo dice de él: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Él le dice al pecador que Él es la salvación, es el Salvador del mundo. Él le dice al que tiene hambre: venga a mí, yo le doy de comer, yo le sacio. Él le dice al que está perdido: yo soy el camino. Él le dice al que anda en tinieblas: yo soy la luz. Es Cristo el Señor. Solo Él y solo a través de Él hay salvación. Hablando el Señor acerca de Él, también dice: yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Dice que si alguien entra por otro lugar y no entra por la puerta, el tal es ladrón y salteador. Nadie puede llegar a servirle al Señor, nadie puede llegar a experimentar el gozo de la salvación si primero no acepta a Jesucristo. Debemos reconocer a Cristo como Señor, como Salvador de nuestras vidas. Lo primero que se hace, Él está a la puerta. Recuerde que Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Aquí el atrio significa la parte de afuera, la puerta. Aquí el Señor, el altar estaba a la parte de afuera. Era lo primero que se encontraba cuando el pueblo entraba, cuando el sacerdote iba a entrar. Lo primero que estaba era el altar del holocausto. Y esto es inmodificable. Nadie tenía derecho a modificar. Por allá hubo un rey perverso, como en primer libro de Reyes, y lo encontramos en segundo libro de Crónicas. Un rey que fue a Samaria y vio un altar extraño. Creo que fue Acaz. Vio un altar extraño. Y entonces vino y hizo una modificación. Dijo: esto cámbienme de aquí la fuente. Este altar va a ser mío para ofrecer sacrificios. Y aquí nadie tiene nada, porque todo es del Señor. Amén. Todo pertenece al Señor. Así que ese altar representa a Cristo. Hay algún dato importante que me llama la atención. Es que la dimensión de este altar era de 20 por 20 de ancho. Tenía 2,20 de ancho y 2,20 de largo por 1,30 de alto. Este altar era igual por todos lados. Esto indica que a Cristo, el que quiera venir, vienen los pobres, los ricos, los grandes, los pequeños, el negro, el blanco, y que Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, que Él no ha cambiado ni va a cambiar. Él es el mismo hoy para siempre. A su nombre sea la gloria. Así que todo aquel que quiera venir a Él, Él no le echa fuera. Pero no se puede entrar por otro lado. No hay otra forma, no hay otra manera. Es única y exclusivamente aceptando a Cristo. Aquí sí que si alguien quiere ser salvo y escapar de la condenación de algún amigo que esté en esta hora, no hay otro camino para entrar sino a través de Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Solo por Él podemos ser salvos. Solo a través de Jesucristo. Bueno, ahí como está Cristo. Entonces nosotros aquí hay un grupo de creyentes que hemos aceptado a Cristo. Vamos a seguir transitando, vamos a seguir pasando. Ya hemos aceptado a Cristo, ya dimos el primer paso, ya entramos al altar del holocausto. Ahora vamos a seguir pasando, vamos a seguir caminando, porque uno acepta a Cristo y no se queda ahí. Aceptamos a Cristo y hay que hacer algo. Ya cuando aceptamos a Cristo, le damos la oportunidad, entra en nuestras vidas y ya somos diferentes. Somos diferentes porque antes estábamos muertos y Cristo nos dio vida. Somos diferentes, vivimos para Él. El apóstol Pablo dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que ahora tenemos vida juntamente con Cristo. Alabado sea el Señor. Amados, ya aceptamos a Cristo, ya dimos el primer paso, pero ahora seguimos caminando y ahí encontramos un lavacro, una fuente. Encontramos entonces una fuente. Esta fuente, este lavacro, esta fuente estaba hecha de espejos. O sea, las mujeres que ahí siempre cargan un espejo. ¿Cuántas hermanas hay aquí? Den un gloria a Dios las hermanas. No, pero sí desayunaron hoy, de verdad. Den otro gloria al Señor. Ahora sí, como que sacaron más fuerzas. Por lo general casi tienen un espejo, ¿cierto? Esto fue, aunque no nos dice, no nos da detalles de este utensilio, sin embargo nos da algún detalle que nos dice que fue hecho de los espejos que cargaban allá las mujeres. Pero esto tiene una representación muy importante, porque el Nuevo Testamento nos da a entender
que esta fuente, este lavacro, refleja nuestros rostros. Y nuestros rostros se reflejan en la palabra, representa la palabra. Una vez yo acepto a Cristo, yo no me puedo quedar manicruzado esperando que el Señor lo haga todo. Una vez yo acepto a Cristo, yo debo cambiar de vida. Alguien dijo en una ocasión que había aceptado a Cristo y entonces me dijo, pero es que yo tengo algunas cosas que no lo puedo hacer. Algunas cosas, ¿y qué es, hermana? Es una anciana. Y me dijo, la verdad es que estoy atada a las novelas. Y es que yo tengo esa atadura y es que yo voy a leer la Biblia y no puedo. Y es que decía que yo le dije, mire, hermana, hay cosas que hacemos nosotros. No vamos a esperar que un ángel venga y tome el control y lo apague. Hay cosas que lo hacemos nosotros. Cuando aceptamos a Cristo, ponemos de nuestra parte, ¿verdad? Debemos poner de nuestra parte. No podemos quedarnos ahí en un enanismo espiritual, porque Dios nos ha llamado para que transitemos hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, Dios no lo ha llamado a usted, hermano o hermana, para que usted venga solamente todos los domingos al culto, para que traiga la Biblia y de vez en cuando ore en la casa, de vez en cuando le dé gracias a Dios por alimento. No, para eso nos ha llamado el Señor. Nos ha llamado para hacer con usted y conmigo un instrumento para su gloria. Yo recuerdo la primera vez que asistí a una iglesia de sana doctrina, porque nací en un hogar cristiano de cuna. Mi madre pertenecía a la iglesia unitaria, a la iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Hasta los 13 años estuve ahí. Mi abuelo me había inyectado en la mente, permítame hacer un paréntesis. Mi abuelo me había inyectado en la mente que fuera de la iglesia Pentecostal Unida no había salvación. Y yo tenía eso metido en la mente. En una ocasión vino un pastor, lo considero mi padre espiritual porque fue el que Dios usó para anunciarnos el evangelio y enseñarnos la sana doctrina. Me refiero a nuestro hermano Vidal Carreño, que es misionero en Chile. Entonces yo asistí a un culto, pero me hice lejos porque les tenía recelo. Yo recuerdo que él fue hasta donde yo estaba y me saludó, me hice sobre una piedra por allí en el campo. Él fue hasta donde yo estaba y me saludó y empezó a hablar conmigo y empezó a explicarme la palabra. Luego Dios trabajó con mi papá, luego Dios trabajó con mi mamá y luego todo el núcleo familiar. Dios nos salvó y pertenecemos a la obra del Movimiento Misionero Mundial desde los 13 años y tengo 36, haga la cuenta. Alabado sea el Señor. Entonces Dios hace cosas bonitas. Pero vamos entonces a ver el lavacro. Estamos en el lavacro. Entonces el lavacro representa la regeneración y la purificación. Cuando nosotros entramos al Evangelio de Cristo, hemos aceptado a Cristo, entonces ya tenemos una tarea por hacer: leer la Biblia, leer la palabra del Señor. Y el que no sabe leer, el Señor le enseña. Mi padre era analfabeta, no sabía leer, aceptó a Cristo y aprendió a leer la Biblia. El año pasado, a los 76 años, se graduó de quinto de primaria. En el Evangelio de Cristo, Dios nos llama para progresar. El Evangelio es progreso, el Evangelio es bendición. El Evangelio trae bendición. Si habláramos de las bendiciones que Dios le da a su pueblo, es cosa muy preciosa y grande. En la palabra empezamos a leer la palabra y entonces conocemos muchas cosas. Sabemos que es el pecado por la palabra, ¿verdad? La Biblia dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos. Entonces mire que ya empezamos a conocer lo que es bueno y lo que no es malo. El Espíritu Santo hace un trabajo. Él nos encamina, nos insta, nos lleva a que conozcamos a Cristo. Pero luego en un momento ya somos capaces de tomar nosotros mismos las decisiones, cuando tenemos un conocimiento de la palabra del Señor. Entonces por eso es importante aceptar a Cristo y estudiar la palabra del Señor. Porque mientras yo estudio la palabra de Dios, conozco a Dios. Porque puedo hablar de Dios hasta donde la Biblia nos lo permite. Porque la Biblia es la revelación de Dios para nosotros. Por eso a Dios no lo encontró la ciencia, a Dios no lo encontró la religión, a Dios no lo encontraron los científicos. Dios decidió autorrevelarse a través de la palabra del Señor. Conocemos a Dios cuando leemos la palabra del Señor. Es importante estudiar la palabra, no quedarnos quietos. En este lavacro, obligatoriamente o bajo pena de muerte, si no lo hacían, los sacerdotes debían lavarse las manos y la cara, los pies, antes de entrar allá. Esto significaba que debían ser santos, porque sin santidad nadie verá al Señor.
Nadie verá al Señor. Nosotros somos santos por la palabra. El Señor dice: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Y estamos santificados por la palabra. Cuando yo leo la palabra, me santifico. Cuando leo la escritura, aprendo a ser diferente. Aprendo a pensar diferente, a actuar diferente, porque en la palabra hay normas que me enseñan. He aceptado a Cristo y entonces ya me lavo en la palabra. ¿No se ha dado usted cuenta que a veces cometemos por ahí alguna cosa y vamos a la palabra y el Señor nos habla a través de la palabra? A través de la palabra. Miremos unos textos rápidamente porque el tiempo se está yendo. Vamos a ver Hebreos 12, 14. Hebreos 12, 14. Si puede adorar al Señor. Hebreos 12, 14. Mire lo que dice la palabra del Señor ahí. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, no hay otra forma. Vamos a ver otro texto, Efesios 5:26, rápidamente. Efesios 5:26. Efesios capítulo 5, verso 26. Si alguien lo encontró puede leerlo, si no ya lo leo. Dice así la palabra del Señor: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra. Él nos purifica y nos santifica y nos lavamos cuando estudiamos la palabra. La palabra. O sea, nosotros los que por gracia del Señor Dios nos permite, no que seamos más grandes que nadie ni nada, porque si algo somos hoy se lo debemos al Señor. Y el apóstol dice: si alguien sabe algo, hágase como si no supiera nada. Así, si llega a saber algo, hágase usted como si no sabe nada. Pero Dios nos ha dado privilegios. Sin embargo, la palabra es para todos. Así como Cristo acepta grandes, pequeños, ricos, pobres, negros, blancos, y para con Él no hay acepción de personas, así la palabra también es para todos. Una misma palabra para todo pueblo, tribu, lengua, nación, cultura. La palabra tiene, el evangelio tiene su propia cultura. Pero eso hay gente que dice: hay que entender los jóvenes porque es que es la cultura de ellos. Miren que es la música de ellos, es la cultura de ellos. El evangelio tiene su propia cultura y es inmodificable. Nadie la puede modificar. El profeta Jeremías dice: las costumbres de los pueblos son vanidad. Son vanidad. ¿Y qué es que esta es la costumbre? ¿Qué es que acostumbramos así? No, nosotros acostumbramos a cantar alabanzas al Señor, acostumbramos a predicar la palabra, acostumbramos a anunciar el evangelio, acostumbramos a vivir en santidad, porque esa es la cultura celestial, esa es la cultura del evangelio, esa es la cultura santa. Bendito Dios, a su nombre la gloria. Entonces, por la palabra, miremos Tito 3:5 rápidamente. Tito 3:5. Al Señor sea la gloria. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, porque el evangelio de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Una vez que aceptamos a Cristo, que conocemos su palabra, somos regenerados, somos cambiados, somos transformados. Bendito sea el Señor. Porque es que en nuestros días hay otro evangelio. Y ese otro evangelio no exige nada. Es más, la gente ni siquiera acepta a Cristo. Llegan a una iglesia, simpatizan y ya a los 8 días están tomando Santa Cena. Y sin bautizar siquiera. Y sin haber cambiado de vida. Porque viven en fornicación, adulterio y así no hay problema, así participen de la Santa Cena. En el estado en que llegó así quédese, dicen algunos. No es así. Dios nos llama para transformarnos, para cambiarnos, para hacernos nuevas criaturas, para nacer de nuevo. Bendito sea el Señor. Bien, vamos a dar otro paso. Pero ahora va a ser más serio, más en serio. Porque hemos aceptado a Cristo, conocemos su palabra y vamos a entrar entonces al lugar. Estamos en el atrio todavía. Y vamos caminando, vamos de allá hacia acá. Al lugar santo. Vamos para el lugar santo.
En el lugar santo, cuando se entra, lo primero que se veía hacia el frente, porque a Moisés se le dijo que pusiera el velo, pero al frente del arca del pacto que estaba adentro, pusiera un altar de incienso. Ese altar de incienso es lo primero que veía el sacerdote cuando entraba al lugar santísimo. Entraba y al frente estaba el altar de incienso. ¿Qué representará ese altar de incienso? Ese altar de incienso representa una vida de oración. Una vida de oración. O sea, no podemos mantenernos transitando en este camino si no aceptamos a Cristo, si no leemos la palabra y si no llevamos una vida de oración. No se puede. El altar de incienso, el incienso en la Biblia está relacionado con la oración. Miremos lo que dice ahí Salmo 141, verso 2. Gloria al nombre del Señor. 141, verso 2. Suba mi oración delante de ti como ¿qué? ¿Lo encontraron? ¿Cuántos trajeron Biblia? Yo traje una Biblia viejita. Usted dirá, esa Biblia que tiene el hermano tan viejita, es que esta Biblia predica sola. Salmo 142, verso ¿qué? 141, verso 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Así que la oración nuestra está representada por el incienso. Amados, uno no puede ser un creyente solamente de nombre y de denominación y jactarnos que yo pertenezco a la obra del movimiento misionero mundial. Es un privilegio muy grande que Dios nos ha dado, y esta es una obra de mucha bendición. Mi amado hermano, pero si usted no lee la palabra y no ora, su vida está en peligro. Está en peligro. El creyente debe llevar una vida de oración. Y no solamente aquí en la iglesia llegar temprano, allá en nuestras casas. Allá en nuestras casas. ¿Sabe por qué hay tanto creyente que cae? Incluso tanto ministerio que cae. ¿Sabe por qué? Porque se descuida la oración. ¿Sabe por qué hay tanto problema en los hogares? ¿Sabe por qué hay tantas peleas con los cónyuges? Conflictos, peleas, gritos, patadas, puños, aruñetazos, chismes. ¿Sabe por qué todo eso? Porque no se estudia la palabra del Señor y porque no se ora. Porque no se ora. Entonces el diablo aprovecha la debilidad y aquí no hay con quién pelear. No, aquí no hay con quién. Porque el creyente debe llevar continuamente una vida de oración. Debemos llevar una vida de oración, amados hermanos, para poder entrar en comunión con el Señor, para poder recibir de Él bendición. Porque cuando yo leo la palabra, yo estoy conociendo a Dios. Aunque Dios me conoce por anticipado, porque la Biblia dice que Él nos ha predestinado, y la palabra predestinar significa que Él nos conoce por anticipado. Ahora, Él me conoce por anticipado, pero Él quiere que yo me dé a conocer a Él. Por eso dice la palabra, el apóstol Pablo dice que orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con acción de gracias, Efesios capítulo 6. También dice en 2 Timoteo, 1 capítulo 2, quiero pues que los hombres oren en todo tiempo, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. La oración es el método más eficaz contra todo ataque y adversidad de las tinieblas. El creyente que ora es conocido, mis amados hermanos. El creyente que ora es conocido. El creyente que mantiene comunión con Dios, escuche esto, el que mantiene comunión con Dios y lee la palabra, no hay diablo, no hay demonio, no hay brujo, no hay santero, no hay hechicero, no hay necesidad económica, no hay nada que le haga volver atrás, no hay chisme, no hay desánimo, porque está lleno del Espíritu de Dios. Oscar Medina tiene un himno precioso que dice: el poder del cristiano está, el que ora constante vencerá en todo tiempo. El Señor Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. La oración y la palabra nos evita caer en la tentación. ¿Se acuerda cómo Cristo combatió la tentación? ¿Cómo? Con la palabra. Cuando el diablo le decía: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él se puso por ahí ¿qué le dijo? Escrito está. Escrito está. Y dicen por ahí: lo que está escrito, escrito está. Al Señor tu Dios adorarás.
y a Él solo servirás. Amados, mire, orar no es muy fácil, orar no es muy bonito. Estar de rodillas ahí no es muy bonito, ni muy fácil tampoco. Uno puede estar todo el día al sol y al agua, barriendo una calle o tirando machete en el campo, o asadón o pala o lo que sea. Pero aguantarnos 3 horas de oración casi no nos aguantamos. 2 horas. ¿Sabe cuál es la mínima de un creyente? 1 hora, sí señora, 1 hora. El Señor Jesús le dijo a los apóstoles la mínima. Le dijo, ¿no habéis podido velar siquiera 1 hora? Creyente, haga una evaluación. El Señor no se evalúa a través de la palabra. Si no llevamos mínimo 1 hora diaria de oración, su vida está en peligro. Está sin antivirus. Y un virus puede en cualquier momento entrar e infectar nuestra vida espiritual. Le puede dañar el disco duro. ¿Sabe cuál es su disco duro? La cabeza. Le puede llenar la cabeza de filosofía y teorías huecas. Y le puede desviar. Mire, el creyente es una balanza que no puede fallar a un lado o al otro. El creyente debemos continuamente tener un devocional todos los días, una vida de oración y una vida de lectura de la palabra del Señor. Si fallamos en eso, Dios hoy nos hace volver a que andemos y transitemos en este camino y no volvamos atrás, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Se dice de Martín Lutero. Martín Lutero decía que él no podía darse el lujo de salir a la calle sin orar mínimo 2 horas, porque si salía sin orar mínimo 2 horas, se exponía a que ese día el diablo le ganara la batalla. ¿Qué se dirá de nosotros? Hay tentaciones, hay mundanalidad, hay pecado, hay doctrinas erróneas, y mucha gente resulta por allá poniéndole la cabeza ya a la profecía. Donde quiera que vean que una profecía, aquí estoy, les ponen la cabeza ahí, van como ovejas al matadero, porque no disciernen la palabra, porque no llevan una vida de oración no la llevan. Quieren que Dios le hable, pero de una manera fácil. Dios nos habla a través de su santa palabra y Dios nos escucha. Una de las características de Dios es que Dios responde. Nuestro Dios es real, nuestro Dios es todopoderoso, nuestro Dios es omnipotente, nuestro Dios es Jehová sanador, Jehová libertador, Jehová Jireh, Jehová mi proveedor. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Amados, no sea que nos estemos quedando en alguno de estos pasos, porque ya estamos en el lugar santo. Y si usted no llevamos una vida de oración, del lugar santo salimos por nosotros mismos, no porque Dios nos quiera echar. Gente que dice que es que Dios echa a la gente, que es que incluso gente dice que en esta obra echan a los pastores. Yo llevo ya un tiempito asistiendo a reuniones de pastores, más de 5 años, 5 añitos, y yo no he visto todavía que echen al primero. Ojo, si alguien aquí por ahí le haber metido esa teoría que en esta obra echan los pastores, yo no he escuchado que echen al primero. Dios mismo saca a quien tiene que sacar. Dios mismo saca a quien tiene que sacar, amados hermanos, porque Dios es soberano y fiel. Bien, amados, entonces representa la oración. Miremos Lucas 1:10. Vamos rápidamente. Lucas 1:10, rápidamente, para que, y si quiere tome nota, usted repasa. ¿Sí ve que se relacionaba una cosa con la otra? Así que muchos le dan otros significados e interpretaciones a estos elementos, a estos utensilios que estaban ahí, pero miremos lo que más se relaciona con la palabra del Señor y lo que dice el Nuevo Testamento acerca de ellos. Miremos otro texto rápidamente, por favor, ahí en Apocalipsis 5:8, 8:3 más bien, hermano, 8:3. 8:3. Amén. Se da cuenta que el altar estaba delante del trono y que ahí se encontraban las oraciones. Su oración no se queda por ahí. ¿Sabe que una revista científica sacó un comunicado muy importante? Se dice que cuando nosotros hablamos entre nosotros, yo hablo, hay unas ondas que se encuentran con las suyas y entonces así interactuamos, ¿cierto? Yo estoy hablando con el hermano, ¿cómo es su nombre, hermano?
Hermano David, yo estoy hablando con usted y mientras hablamos yo emito unas ondas, un sonido y usted me escucha y así nos encontramos, así podemos comunicarnos, así podemos interactuar. Pero resulta que esta revista dice que cuando alguien se arrodilla a hablar con Dios, estas ondas salen y se pierden en el espacio. Le hicieron seguimiento y se pierden, o sea, no quedan en ningún lado, se pierden, porque nuestra oración sube al trono de la gracia. Lo que usted le diga al Señor en lo más secreto, Dios se lo recompensa en público. Dios, ahora, con esto no necesitamos jactarnos. Yo me quedé en una ocasión en un lugar y el hermano me iba a quedar esa noche. Me dijo, hermano, tranquilo, quédese esta noche. Hermano, es que tengo que madrugar, no se afane. Yo todos los días estoy desde las 2 de la mañana despierto clamando. No hay un día que falle. Dentro de mí yo dije, eso es mentira. Eso es mentira. Porque nosotros sí fallamos. En algún momento, por más que yo diga, voy a orar a partir de las 5 de la mañana todos los días, algún día me va a coger el sueño. Nosotros somos humanos, el cansancio, nos vamos a agotar. Y llevar una vida de oración no quiere decir que usted tiene que estar de toda hora de rodillas aquí en el templo o toda hora de rodillas en su casa. Usted puede ir orando y puede ir caminando y puede ir orando. Va a su trabajo, está haciendo su oficio y está clamando al Señor, está reprendiendo al diablo. Su mente está ocupada en las cosas de Dios. Así no caerá jamás. Jamás. Esto es una vacuna contra el desánimo, contra las doctrinas de error, porque si estudiamos la palabra, si todos los creyentes estudiáramos la palabra, los que hoy tienen mega iglesias y tienen la gente ahí engañada, se van en quiebra. Si todo el mundo estudia la palabra del Señor y la escudriña, se va en quiebra. Las mega iglesias se van en quiebra. Porque ¿quién va a correr allá a llevarle? Porque lo que a la gente le gusta es que les laven el cerebro y que le digan, traiga 100,000 y usted va a recoger 300,000. Así prometía DMG. Y mire cuántos se suicidaron por esa maldita pirámide. Así prometía. No, en Cristo nosotros servimos incondicionalmente, pero sí le tengo una promesa. Lo que hagamos en el Señor, no hay quien cierre las puertas del altar de balde. Todo lo que usted haga para la obra del Señor, Dios se lo paga y Dios paga muy bien. El que paga mal es el diablo al que bien le sirve. Dios le paga muy bien. Incluso al que le sirve a medias, porque no digamos que le estamos sirviendo como es. No nos hagamos ilusiones, pero Dios nos paga bien. Alabado sea el Señor y a su nombre la gloria. Bendito Dios. Entonces, mire que está relacionado. Una característica era que este altar 2 veces al día se encendía y ardía durante todo el día. Nosotros debemos como mínimo orar 2 veces al día. Por la mañana para que todo el día nosotros podamos mantenernos en comunión con el Señor. Y por la noche porque mientras usted y yo dormimos, no sabemos qué esté haciendo el diablo por allá maquinando contra nuestras vidas. Incluso puede mandar brujos, santeros. ¿Cuántos se acuestan y mientras están durmiendo tienen pesadillas y tantas cosas? Y sienten que los están cogiendo de acá, que una sombra se les tiró encima, que los están ahogando, que no pueden, batallan y quieren llamar a alguien. ¿Le ha pasado eso a alguien? Ha descuidado la vida de oración. Porque el diablo no puede tocar nuestras vidas. No puede visitarnos. Porque el creyente que clama, hay una muralla alrededor de él. La protección del Dios Todopoderoso nos hace inmunes ante toda artimaña del diablo. Y ninguna doctrina de error. Porque es lamentable que la gente se vaya a doctrinas de error, que después de haber estado transitando en la verdadera y la sana doctrina, se vayan a una doctrina unitaria de demonios. O a los testigos del diablo, que no son testigos de Jehová, son del diablo. Porque el diablo es el que dice mentiras. Es padre de mentiras y es homicida desde el comienzo. Y a ellos les gusta que la gente se muera. Por eso no permite hacer transfusiones de sangre y nada de eso. Eso va en contra del cuadro divino de la salvación de Jesucristo. Entonces, amados, el creyente que ora, que se mantiene en comunión con Dios, se mantiene victorioso. Dije, se mantiene victorioso. Alabado el Señor. Seguimos. Alabado sea el Señor. Porque hay gente que acepta a Cristo pero no les gusta orar. No puede crecer espiritualmente. Gente que ha aceptado a Cristo pero no leen la palabra. No pueden crecer espiritualmente. ¿Por qué en lugar de estar viendo una novela no toma la palabra del Señor y la lee? ¿Cuántas vidas gastan 90 minutos de su apreciado tiempo viendo a 11 hombres patear una pelota
y no se aguantan siquiera 10 minutos de rodillas. Llegan al templo, se arrodillan y al ratico se levantan y están hojeando la Biblia, ni siquiera estudiándola, hojeándola, pasando hojas para acá, hojas para allá, mirando lo que dice allá, lo que dice allá, y no pueden orar. ¿Por qué razón es? Porque no han tenido comunión con el Señor. ¿Qué pasaría, creyente, en su hogar? Usted explotaría, porque donde dice Hechos 1:8 que recibiréis poder sobre vosotros, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, amén. Habría una explosión. Esto es dinamita. El texto original dice que es dinamita, haría una explosión. Imagínense donde el creyente, en lugar de estar viendo una novela, estudiara la palabra del Señor y orara ese tiempo de oración. ¿Sabe qué pasaría? Usted sería lleno del Espíritu Santo, tendría experiencia con el Señor, hablaría en nuevas lenguas, oraría por los enfermos, se sanarían, oraría por los endemoniados, se libertarían, predicaríamos y la gente se convertiría al Señor. Pero el que ve novela es porque no vela. Eso es contrario a velar. Cristo dijo que hay que velar y orar para que no entréis en tentación. Y la novela, la frase lo dice, es no vela. Es no vela. Y sabe que eso, aquí aprovecho para decirlo porque yo enseño mucho esto en la iglesia. Eso es un cursito de adulterio y de fornicación. Y el que termine de ver la novela, el diablo le entrega el diploma. Ya, listo. Ya, usted ya está apto para, con el primero que se le presente por ahí, caiga. O al varón le dice, tranquilo, allá en la casa, mire cómo se volvió de gorda ya esa señora, mire que ya eso, no, ni lo atiende como lo atendía al comienzo, ya eso, mire, la vecina le está coqueteando, le está diciendo, y el diablo empieza a lavar el cerebro, a dar bombo, a dar bombo, a dar bombo, y por eso se dañan los hogares y las familias. Se descuida la oración y se descuida, no hay otra razón por la cual un creyente caiga, no hay otra razón. Se descuida la oración, se descuida la lectura de la palabra, y cuando se descuida la oración y la lectura de la palabra, estamos descuidando el altar del holocausto, estamos descuidando a Cristo. Otras cosas están ocupando el lugar que Cristo debería ocupar en nuestras vidas. A Él sea la gloria. Vamos a seguir pasando para el otro lado. Ahí podemos ingresar al lado izquierdo o al lado derecho. La Biblia dice que no te apartes ni a diestra ni a siniestra. O sea, si entramos a ver la mesa o entramos a ver el candelabro, cualquier cosa nos da igual. Entonces vamos a entrar entonces a mirar algo. Como ardía todo el día, asimismo nosotros necesitamos del fuego del Espíritu Santo para poder arder todo el día. Alabado sea, las 24 horas del día, los 30 días del mes, los 365 días del año. Arder, arder y arder. Le preguntaron a un hombre que siempre que predicaba, las multitudes se convertían al Señor. Entonces le dijeron cuál era su secreto para tan grande victoria. Y él dice, lo que pasa es que yo me meto en el fuego, y cuando ustedes vienen aquí, solo vienen a verme en arder. El que se mete en el fuego de la oración, en el secreto con Dios, arde continuamente. Y sabe una cosa, que todo animal le tiene miedo al fuego. Las serpientes huyen ante el fuego. Y el diablo es sinónimo de la serpiente antigua, prototipo de la serpiente antigua. Y entonces cuando usted arde en el fuego, el diablo huye. El diablo huye porque hay fuego, hay candela. El diablo huye cuando un creyente es lleno del Espíritu Santo. La mundanalidad huye cuando el creyente es lleno del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor de toda la gloria. Pero usted no ora ni para acostarse ni para levantarse, mucho menos por un alimento. Esto representa altivez, porque los humildes siempre reconocemos que tenemos una dependencia de Dios. Alabado. Vamos rápidamente entonces. Vamos a la mano derecha entonces, que allí había una mesa de los panes. Había una mesa en la mano derecha. Ahí en Éxodo nos da la ubicación de la mesa. A la mano derecha estaba una mesa con unos panes. Algunos estudiosos dicen que esta mesa representa a Cristo con el pan de vida. Bien. Pablo Off, un reconocido comentarista, y Alejandro McLaren dicen que esta mesa no representa a Cristo, porque estos panes literalmente significan panes del rostro. Y además Cristo está representado en el maná. Cristo está representado en el altar y en el maná, que
que está adentro, en el lugar santísimo. También es muy importante notar que estos panes tenían que cambiarlos todos los sábados, todos los días de reposo, todos los sábados debían cambiar estos panes. Así que como se cambiaban, no representan a Cristo, porque Cristo no cambia. En Él no hay mudanza alguna, ni hay sombra de variación. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Entonces, estos panes están representando la administración y la mayordomía, porque nosotros somos administradores, no somos dueños de nada. Hay gente que dice mi carro, mi casa, mis muebles, mi computador, sus cosas. A ver si el día que se muera le echan eso allá a la caja. Vaya a ver si va a un entierro allá, por lo menos que le echen una foto del carro, no se la echan. Una foto de la casa, no, es más, si queda alguito por ahí y no hay temor de Dios, esa gente se mata por eso. Se mata por eso. Nosotros no somos dueños de nada, ni en nuestra propia vida. El salmista reconoció eso cuando dijo: porque tú me hiciste, tú me formaste en el vientre de mi madre. Él nos ha dado la vida. No crea que usted vive porque usted quiere vivir. No. Vivimos porque Dios en su gracia nos ha dado la vida. Es su misericordia. No somos dueños de nada. Tiene usted un trabajo porque Dios se lo ha concedido en su gracia, en su misericordia. Puede levantarse y desayunar porque Dios le ha placido que darnos un desayuno. Esa es la gracia. No somos dueños de nada, de nada. Ni siquiera nosotros de nuestros hijos, porque crecen y se van. Ni del ministerio, porque el ministerio no es mío. Alguien dijo en una ocasión que el hermano Miguel qué ministerio tenía, y inmediatamente no falta quien lo llame a uno a contarle. Y entonces me llamó inmediatamente un hermano: mira lo que dijo el pastor fulano de tal. A mí me causó un gozo inefable eso. No me ofendió. Yo dije: este hermano está diciendo toda la verdad. Yo no tengo nada. Si algo tengo, se lo debo a mi Señor, que sin merecerlo me seleccionó, me adoptó para este oficio sin yo merecerlo. La gracia divina del Señor. Así que está relacionado con la administración y la mayordomía, porque de ahí comían los sacerdotes y cada sábado había que cambiarlo. Así que esto representa los bienes materiales, porque mucha gente se convierte a Cristo. Pongan cuidado, se ha convertido a Cristo, leen la palabra, oran, pero no les gusta servir al Señor con sus bienes materiales. No ofrendan ni diezman. Yo no entiendo cómo, aquí yo creo que no, pero yo no entiendo cómo gente vive, por ejemplo, 20,000 pesos es un diezmo que representa 200,000. Y hay gente que vive un año con 20,000. O sea, yo no entiendo dar un diezmo al año de 20,000 pesos. O sea, yo no entiendo cómo viven durante todo el año. Y entonces empieza a decir: es que yo pago arriendo, es que pago servicios, es que a mí no me alcanza la plata. Pues si nunca da al Señor lo que es del Señor, nunca le va a alcanzar nada. Nunca va a tener para dar nada. Ni siquiera se hace una actividad, las empanadas en la calle las venden a 1,000 pesos y aquí las venden a 800 y no tienen, es que tan caras empanadas, nunca tienen para nada. Nunca. Yo a veces cuando hay confraternidades como las que tenemos, digo: hermanos, levanten la mano, ¿cuántos no tienen para el pasaje? Yo les doy para el pasaje para que vayan a la confraternidad, porque a mí me duele. ¿Y sabe quiénes levantan la mano? ¿Y sabe a quiénes me ha tocado darles? Al que nunca diezma. A ese nunca tiene para nada. Lleva una vida tan arruinada porque la clave de la bendición de Dios está en dar. Y esta es una orden divina de Dios. No es un invento mío ni para beneficiar al hermano Ignacio, a ninguno. Cuando diezmamos, cuando un creyente diezma, no crea que usted está beneficiando al pastor. Se está beneficiando usted mismo, creyente. Hay gente que dice: yo me convierto al Señor. A mí sí me gusta. Lo único que no me gusta es llevar los diezmos para que se enriquezca el pastor. Pero sí le gusta dárselos a las pirámides para que los roben. Sí le gusta prestarle al que no paga. Sí le gusta, mire, se ha enseñado que el que no da lo que es del Señor, el diablo se lo quita por otro lado. Por donde sea se va. Y hay gente que no le gusta dar lo que es del Señor. O sea, para entrar al lugar santísimo, no nos estemos quedando por ahí, por el camino, en ese paso. Ojo, porque esto es en serio. Y se lo digo de parte de Dios, hermano, hermana. Es en serio. Hay gente que recibe y nunca dan, porque si usted piensa de esa forma, nunca va a poder dar lo que es del Señor. Es más, nosotros no damos nada. Los judíos tienen un concepto muy diferente al nuestro, porque es que nosotros venimos de una religión tradicional donde nos han enseñado a ¿qué?
Nos han enseñado a qué, pasar la mochilita y a dar limosna. Y usted y yo no somos limosneros. Nosotros no somos limosneros. Somos hijos del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Yo le he dicho a los hermanos, ¿qué tal, hermanos, que un fin de mes yo le diga a la misión de una carta, hermanos, este mes me tocó pagar arriendo, me tocó pagar agua, me tocó pagar luz, me tocó comprar los útiles a los niños, me tocó comprar los zapatos a los niños, se le acabó el zapato al niño pequeño, me tocó comprárselos, hermanos, este mes yo no tengo para enviar el informe? ¿Qué tal que nosotros hiciéramos eso, Pastor Ignacio? Dios nos guarde. ¿Qué tal que un hermano nos diera un diezmo y de este yo no diezmo, de este yo no envío el informe? El Señor nos guarde de hacer tal cosa. Y Dios nos ha bendecido. No nos ha faltado nada. Dios ha sido bueno. Y cuando los creyentes no dan, los inconversos Dios los usa para bendecir la obra del Señor. Pero no sea que nos quedemos en eso, hermanos. No sea que nos quedemos. Haga una evaluación de su vida, porque este Dios en su palabra, esto no quedó escrito por estar, por eso nos guste o no nos guste, es la palabra del Señor. Dios ordenó de adentro hacia afuera. Yo no puedo cambiar ni modificar lo que Dios ha puesto para nosotros en esta mañana. Dios me trajo acá y yo debo ser consciente que usted se esforzó por venir. Quizá madrugó a venir, sacrificó su tiempo. Quizá usted tenía una lavada de ropa ya en la casa esta semana pasada y usted sacrificó por venir. Debe venir a oír la voz de Dios. Yo me preocupo porque el pueblo escuche la voz de Dios. Y no me interesa venir a darles una conferencia de superación personal ni de negocios, porque si usted quiere saber de negocios, de administrador de negocios, vaya a FENALCO, vaya al SENA, quiere una capacitación, o a la universidad y estudie allá. Pero aquí venimos a oír la palabra de Dios. Y el Señor nos dice, no sea que nos estemos quedando en eso. Representa esos panes, hay que cambiarlos cada 8 días. Y Él es sustento de los sacerdotes. De ahí comían los sacerdotes. No sea que nos estemos quedando en eso. Porque hay gente que le gusta, y sabe, la Biblia usa un término más fuerte. La Biblia dice, ¿robará el hombre a Dios? Y el que roba, ¿cómo se llama? Usted lo ha dicho. ¿Cómo se llama el que roba? Dice, pero es que Dios no necesita. Dios no necesita nada, pero su obra sí. Su siervo sí. Había una idea, permítame usar esta expresión, tan estúpida. Por allá en los años 95, que fue cuando 90, cuando conocí al Señor. Y se decía que es que cuando que le decían a la gente que cierre los ojos, que el Señor va a venir por la ofrenda, y que mientras cerraran los ojos el pastor cogía y embolsillaba por un lado y embolsillaba por el otro. Y esa idea se generalizó, ¿no? La obra del Señor necesita, la obra del Señor se mantiene, aquí se paga riendo, luz, tantas cosas, nosotros nos vestimos y esto representa la administración y la mayordomía. ¿Le está usted siendo fiel a Dios con lo que Dios le ha prestado, con lo que Dios le ha dado, con lo que usted tiene y que no es suyo? ¿O se está jactando y está diciendo, es que eso es mío, ese es mi trabajo, yo me maté allí trabajando? Bien, Dios se reserva siempre una parte. Dios puso al hombre en el huerto del Edén, Adán le dijo, mire, disfruta de todo lo que hay, pero resérvate una parte, este árbol, resérvate, no comas de él. No pase como el águila, un águila que volaba en lo alto y había un sacerdote abajo que estaba ofreciendo sacrificio. Tenía ya la brasa, tenía el carbón encendido y puso la carne sobre el altar. Y entonces el águila dijo, voy a llevarle comida a mis hijos, y rápidamente llegó en sus garras, cogió la carne que el sacerdote tenía ahí en el altar y la llevó y la puso en el nido. Y luego que llegó allá iban unos carbones encendidos en la carne que llevaba. Le mató a sus polluelos y quemó el nido. No pasa así que nos cojamos lo que no es nuestro y entonces hay ruina por todo lado. Hay mucha gente que sale de una y entran a la otra, y salen de una y entran a la otra. El Señor dice, examina tu vida, examina tu vida, examina tu vida. No sea que estés fallando en ello y no puedas continuar al lugar santísimo, porque vamos para el lugar santísimo. Al otro lado estaba un candelabro. Este candelabro representa a la iglesia. Rápidamente el tiempo se nos fue. Ahí en Apocalipsis hay una representación de este candelabro. Al nombre del Señor sea la gloria. Israel debía ser luz a las naciones. Isaías 49:6. Anota la cita solamente. 61 al 3. Romanos 2:19. El Nuevo Testamento utiliza la figura del candelabro para representar las 7 iglesias. Apocalipsis 1:12 al 20. Al Señor sea toda la gloria. La iglesia debe estar alumbrando continuamente.
La iglesia es la luz. La iglesia, el Señor Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Así que nosotros debemos estar alumbrando continuamente. Pero para poder alumbrar, escúchenme en esto, para poder alumbrar hay que haber aceptado a Cristo. Hay que estudiar la palabra del Señor. Hay que llevar una vida de oración. Hay que serle fiel a Dios con lo que no es nuestro, con lo que es de Él. Así estamos alumbrando. Así damos ejemplo, damos testimonio. Me llama mucho la atención un testimonio que contó anoche el hermano Oscar Orjuela en la confraternidad. Él dijo que un joven que trabajaba en algún lugar y entonces el patrón empezaba a decirle, oiga, y usted es el que, usted diezma y usted ofrenda y usted es el que le lleva la plata al pastor, porque la gente dice que le llevan la plata al pastor, dicen la gente. ¿Cuántos fueron a la confraternidad y escucharon? Levanten la mano los que fueron a la confraternidad. Poquito, entonces vale la pena contarlo. Y entonces le dijo, bueno, usted es de los que le lleva la plata al pastor. Y entonces el joven le dijo, bueno, ¿y usted qué hace con su plata? Le dice, usted es de aquellos que cuando recibe su plata se va para una tienda y se pone a tomar. Y le dijo, ¿qué haría yo si llegara y lo encontrara usted tomando? Y entonces le dijera, ¿por qué gasta su plata así? ¿Por qué la regala así? ¿Qué me diría usted? Y entonces el Señor le dijo, yo le diría que no sea sapo, que no sea lambón. Entonces igual forma le dijo, igual forma le digo yo. Si alguien le dice a usted que por qué, eso es lo suyo, es el trabajo suyo y es lo que representa la bendición de Dios para su vida y para su familia. No le importa darle explicaciones a nadie. Usted séale fiel a Dios, honra a Dios y Dios honra a los que le honran. Alabado sea el Señor. Entonces, para poder alumbrar tiene que haber exclusivamente estos requisitos en nuestras vidas. El Señor dice, tenga cuidado, no sea que la luz que hay en ti sea tinieblas, no sea que nosotros vayamos a alumbrar y no sea que nosotros para poder alumbrar, ya un creyente que alumbra no participa en chanzas groseras, en chistes groseros. Ese creyente alumbra, es luz, donde va dice, yo soy cristiano evangélico, se identifica, alumbra, y si no se identifica, el que lo ve dice, este joven, esta hermana, este hermano es diferente, su forma de vestir es diferente, su forma de hablar es diferente, porque es mejor que nos escuchen alabar a Dios y no groserear. Es mejor que los vecinos escuchen que en esa casa están haciendo un devocional. Oiga, ahí están orando, ahí están cantando. Qué bueno es eso. Y no que digan, yo pasé por ese lado y estaban en una pelea que parecía que estuvieran moliendo y arriando los toros por allí en los campos. O arando, que ellos gritan los toros, ¡ey, ey! Por un lado y por el otro. Así pasa en muchos hogares. Pelea va, pelea viene, puño va, puño viene. Pero el creyente vive alumbrando continuamente. Porque como el altar está encendido, porque como está encendido en la oración, entonces usted alumbra por donde quiera que va alumbrando, lleva una luz. Este es diferente, este habla diferente, esta viste diferente, este piensa diferente, este tiene algo, ha tenido comunión con Cristo y por eso es diferente, por eso alumbra. Alabado sea el Señor. Por eso no se mezcla. Por eso cuando los compañeros allá de trabajo sacan los celulares con videos pornográficos, usted los rechaza inmediatamente y dice, ya no me mezclo, porque usted es cristiano. Cuando alguien le invita una cerveza, usted no se junta con escarnecedores. Usted dice, yo soy cristiano evangélico de los originales. Porque hay gente que dice, no, es que yo conocí un familiar. Ahorita no, pero empezando la vida cristiana. Y entonces él le invitaban a tomar, recién convertido. Y decía, es que estoy tomando pastillas. Y pasó el mes, venga, este mes es que estoy tomando pastillas. Yo le dije una ocasión, oye hermano, lo llamé, le dije, hermano, sálgase de allá, no se junte con ellos. Y dígales que yo me convertí al Señor Jesucristo. Y lo van a respetar. Usted alumbra, y la gente lo respeta. Usted se da a conocer y lo van a respetar. Nosotros no somos el hazmerreír de todo el mundo. En una ocasión había un pastor, yo tenía un negocio, una serviteca por allí en Chía. Y había un pastor que me llevaba el vehículo para mantenimiento. Yo le recogía el vehículo y lo llevaba a la casa de él. Y así pasó como un año. Mis compañeros de trabajo, cuando lo veían llegar, a él solo empezaba a mirarse uno al otro así. Y lo miraban a él desde lejos, a espaldas de él, y me miraban a mí porque tenían más confianza conmigo. Y me decían, llegó el duro de fulano de tal. Llegó el duro de fulano de tal. Y me miraban así y decían, y es que ya se parece. Y es que le trajo carro. Y decían las cosas más perversas que puedan decir. Así pasó el tiempo. Lo más perverso, lo más bajo me decían. En una ocasión yo le dije,
ría más. Lo felicito por lo que usted me dice y por lo que usted hace. Ría todo lo que quiera aquí, porque si no se arrepiente, en el infierno vas a llorar. Allá no va a poder reír, allá no va a decir lo que dice acá. Hágalo acá, lo felicito, ría ahora, para que allá no se lamente que no río aquí en la tierra. Allá va a llorar por los siglos de los siglos. Aquí su risa es un ratico, por ahí 5 o 10 minutos, pero allá va a ser un tormento eterno. Fue santo remedio, nunca más. Nunca más, porque uno tiene que hacer valer sus principios donde quiera que vaya. En ese mismo lugar, un comandante de la policía, porque teníamos un contrato con la policía de Cundinamarca, en ese mismo lugar llegaba mucha policía todos los días. Y entonces en una ocasión iba pasando una muchacha por allá, de esas mal vestidas, porque no son bien vestidas, semidesnudas. Y entonces empezaron todos a reírse y a crujir los dientes. ¡Ey, Linares, venga para acá, Linares! Me decían la policía. Y otro le dijo, ese no lo llame, que es que ese es como una caja de fósforos, dejas que rastrillen solamente en el mismo palo. Y una cantidad de cosas empezaron a decir, cosas perversas. Y entonces yo le dije, era un sargento, le dije, mi sargento, usted sí. Y me dijo, no, es que usted es cantidad de cosas. Le dije, mi sargento, usted sí apetecería a esa muchacha y se iría con ella. Y haría con ella lo que está diciendo que es capaz de hacer. Me dijo, claro, yo sí. Todo el mundo aplaudía y dijo, claro que yo sí, claro. Eso. Le dije, ¿usted es casado? Y dijo, sí, yo tengo. Le dije, qué lástima que la institución tan seria como es la Policía Nacional tenga personas tan miserables como usted delante de todos, que no tenga valores, que no tenga principios, que inste a la población civil al adulterio, a la fornicación, al pecado. Usted es un desgraciado, usted no merece ocupar este puesto. Le dije, mire, ese hombre se cambió de colores, cerraron todos sus labios y fueron saliendo uno a uno. Nuestra luz debe resplandecer. Amigo que trabaja, hermano que está aquí que trabaja, no se mezcle allá con los perversos. Haga respetar los principios de un evangelio santo. Alumbre. No sea que se esté confabulando allá. Y si usted no está alumbrando, tampoco puede entrar al lugar santísimo. ¿Sabe cuando vivimos en santidad y entramos al lugar santísimo? ¿Sabe lo que ocurre? Terminamos. Acompáñeme por favor al libro de Éxodo, donde estábamos. En el mismo capítulo 40. En el mismo capítulo 40, verso 34. Dice, entonces, verso 33. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y el altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Alabado sea el Señor. Cuando nosotros vivimos de esta forma y vivimos en santidad, entonces usted va a ser diferente, entonces usted va a alumbrar, entonces la gloria de Dios va a estar en nosotros, entonces seremos vidas llenas del Espíritu Santo, tendremos experiencias con el Espíritu Santo, viviremos diferente, su hogar será diferente, su vida será diferente, su familia será diferente, porque usted vive para Dios, porque usted se ha guardado para Él, porque usted ha tomado las cosas de Dios en serio, alabado sea el Señor, bendito sea su nombre. Pero si alguien de los que está aquí presentes en esta hora reconoce que está fallando en alguno de estos pasos, rápidamente el Señor le dice a través de mis labios, aquí hay un altar, alabado sea el Señor. Aquí hay un altar. Venga, arregle su vida con el Señor. En este momento, dé un paso al frente. Mientras la iglesia está inclinada de rodillas, usted, amigo, amiga, usted creyente, dé un paso al frente a este altar. Aquí está el Señor. Pase. No tema entrar al lugar santísimo. Alabado sea el Señor. Este es un lugar donde no hay mucho espacio, pero aquí usted puede pasar. Queremos hacer una oración por su vida para que usted pueda mantenerse firme, mantenerse alumbrando. Alabado sea el Señor. Aquí hay vida. Y sueve kendo la vasiva, abasuinde. Y rebeiso aquí va la vasoja. Abasive kendo. Y sueve kendo. La gloria del Señor está aquí. Hay vidas con mucha necesidad del Señor. Dios le trajo para hablarle en esta mañana. Ey, sueve kendo. Y rebeiso aquí va. Oh, gloria al Señor. Yo quiero hacer una oración por vidas especiales que están aquí en esta hora, que han estado fallando al Señor, que no han tomado las cosas de Dios en serio. Este es tu día.
que has querido ponerle pretextos a Dios, este es tu día. Aleluya. No te vayas de este lugar sin antes haber públicamente aceptado los requisitos para entrar a una plena comunión con el Señor. Porque hay garantías, porque el Señor promete que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero cuando guardemos su palabra. Joven que está aquí, señorita que está aquí, está en peligro.